Buenos días, hermanos. Qué lindo es ver la iglesia llena como esta mañana. Sin duda que eso nos plantea desafíos grandes como iglesia, de poder tener más espacio para poder estar juntos todos, ¿no? Y bueno, es una oración que les planteamos. Sé que el Señor está mostrando en este tiempo eh, eh, a eh, poder ver de solucionar el tema de que todos podamos estar con más espacio. Por el momento les agradezco a todos el hecho de que se junten, ¿no? De estar apretados. Ahí los jóvenes, un ejemplo, entran 8 por banco. Qué bueno es eso. Gracias también por ese esfuerzo que hacen. Pero bueno, es nuestro sueño convertir el gimnasio de al lado también en un templo de adoración, un salón multiuso también, ¿no? No solo dedicarlo al uso de reuniones, pero bueno, no un gimnasio, sino un salón acorde también a este tipo de reuniones, y es un motivo de oración que compartimos con todos ustedes y un anhelo también que compartimos con ustedes. Comenzó la escuela dominical. ¿Cuántos comenzaron hoy la escuela dominical de los que están acá? Levanten la mano. Bueno, la gran mayoría. Felicitaciones a todos. Todas las clases estaban llenas a tope. Les aliento, les animo, les invito también a poder estar participando de la escuela dominical. Hay lugar para todos, hay clases bíblicas para todos, desde los chiquitos de clase cuna hasta los adultos. Hay 4 clases de adultos con distintas temáticas. Bueno, aquellos que recién comienzan a venir a la iglesia o nos están conociendo, hay una clase que se llama Bases Bíblicas de la Fe, en el cual está Juan. Juan, puedes levantar la mano allí en el fondo. Y Charo, a ver, ponete de pie. Así te conocen y pueden hablar contigo. Quienes nos visitan pueden hablar con Juan y Charo, le van a explicar. Pero bueno, allí estamos hablando de los fundamentos de la fe cristiana, y bueno, le invitamos al que nos visita al poder asistir a esa clase. Ustedes saben que en la lectura bíblica del domingo anterior me tocaba hacerla a mí, y elegí en Proverbios 31 lo que se llama o se titula el elogio a la mujer virtuosa. Leíamos en ese momento lo que era en Proverbios 31 a partir del versículo 10, lo que es el elogio a la mujer virtuosa. El libro de Proverbios es un libro de lo que se llama de la literatura de sabiduría dentro de la Biblia, ¿no? O sea, hay muchísimos consejos para la vida práctica que son totalmente aplicables antes y ahora. Y bueno, hay distintos libros en la Biblia que se llaman literatura de sabiduría, o sapiencial también, y Proverbios es uno de esos libros. Y dentro de ese contexto, y también como epílogo de ese libro, es el último capítulo del libro de Proverbios, estaba este elogio a la mujer virtuosa. Y prácticamente en las últimas palabras del libro de Proverbios, o dentro de las últimas ideas, está esta idea que quisiera que nos concentráramos hoy. Y dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Para exponer un poco o explicar este pensamiento que usaba el autor de este proverbio, como si fuera un artista, con grandes pinceladas ahí en ese capítulo, describe el carácter de la mujer alabada o honrada, y también el hacer o su forma de vivir. Y bueno, y al final de esas ideas, él también con una pincelada grande expresa esta idea, ¿no? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y para explicar un poco esta idea, decía,
hoy quiero hablar de dos mujeres valientes. Muchas veces se pasa por alto la importancia de estas dos mujeres y no se las conoce y tampoco de repente no se le da mucha importancia. Estas dos mujeres son Sifra y Fúa. Y ustedes dirán, ¿quién? De hecho, son nombres un poco particulares, no están en nuestro contexto. Sifra y Fúa. Bueno, se están preguntando quiénes son. Quizá no hemos oído hablar de ella o de ellas, pero su ejemplo es muy pertinente para todos nosotros hoy y sus actitudes y su actuación nos van a motivar a nosotros y desafiar a no amoldarnos a este mundo. Sifra y Fúa eran dos mujeres de carácter, probablemente de mediana edad, pero muy activas. Eran mujeres que tenían una profesión y una profesión hermosa. Ellas eran las que actuaban en el pueblo de Israel cada vez que una mujer iba a dar a luz. Eran parteras, tenían un oficio hermoso. Quizá una de las cosas más lindas es ayudar a traer a la vida a un niño, a una niña, quizás sea el momento más maravilloso y sin duda las parteras participaban de esta situación. Probablemente no fueran las únicas, ¿no? En función de que entendemos también la cantidad de gente de Israel que había en Egipto, podíamos entender que probablemente Sifra y Fúa fueran las supervisoras de las parteras en ese tiempo en Israel. Ellas probablemente estuvieran a cargo de esa función, pero eran mujeres muy especiales y vamos a ver en su actitud lo especial que fueron para ese tiempo y cómo Dios las usó de una forma especial en ese tiempo. La situación histórica en la cual se encuentra esta historia es un poco particular. Ustedes saben que cuando José fue vendido como esclavo a Egipto, tiempo después fue toda su familia y se quedaron a vivir en Egipto. O sea, Jacob con sus 11 hijos, su familia, José ya estaba allí, vivieron en Egipto, se multiplicaron, hicieron vida allí y pasaron prácticamente 400 años desde la llegada a Egipto hasta salir de Egipto por la mano de Moisés. Pero bueno, en ese tiempo o en ese interín se levantó un faraón de una dinastía que no conocía a José y no sabía cómo José había bendecido a la tierra de Egipto. Ustedes conocen la historia, que gracias a José, Egipto se salvó de morir de hambre y pudo bendecir a las naciones que tenían alrededor en aquella hambruna tan grande y aquella sequía de 7 años. Y entonces, cuando este faraón que no conoce a José se levanta, empieza a menospreciar el pueblo de Israel que vivía en las tierras de Egipto y ayudaban todo lo que tenía que ver en ese tiempo. Y este faraón empezó a ver como un problema geopolítico el hecho de que los israelitas estuvieran multiplicándose y creciendo en gran número y empezaron a pensar, bueno, si algún enemigo viniere contra nosotros y los israelitas que viven en medio de nuestro pueblo se levantaran también contra nosotros, tendríamos un gran perjuicio para nosotros, quizá fuéramos destruidos. Y en función de eso, este faraón, sin duda influidos por sus consejeros, tenemos que parar el crecimiento de esta población. No podemos permitir que más hombres nazcan en este pueblo. De ninguna manera o de ninguna forma podemos permitir que prolifere este pueblo en número. Y de ahí surge esta historia, la cual le invito a que abran su Biblia.
en Éxodo capítulo 1, allí en el comienzo del libro de Éxodo, vamos a leer de los versículos 13 al 22. Éxodo 1, ¿lo tienen? Éxodo 1, del 13 al 22, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces las parteras temieron a Dios y no hicieron como la mano del rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El faraón mandó a llamar a las parteras. Imagínese usted en esta situación. Tal vez alguno trabaja en la salud o alguno tiene un empleo público y desde presidencia te llaman, ¿no? El presidente quiere hablar contigo, pero eso multiplicado a la enésima potencia. Faraón no era un presidente. Faraón era alguien que se atribuía el hecho de la herencia divina. O sea, se entendía, o la gente entendía en ese tiempo, que Faraón era un descendiente de los dioses egipcios. Imagínate que te llaman a ti a ese lugar. Tal vez pensás: bueno, me van a felicitar por mi trabajo. Sin duda que era un trabajo digno de felicitar. ¡Qué hermoso trabajo! ¿No? No sé si tenemos a alguien que trabaja en la sección de neonatal. Ahí María, Eliana también. Liliana, también, sí, Liliana. Pero qué hermoso, ¿no? Sin duda que es un trabajo digno de hacer un monumento y de honrar a la persona que trabaja allí. Yo no sé qué imaginarían estas dos mujeres entrando a la presencia de esta persona, que su sola presencia intimidaría, pero bueno, probablemente trajeran en su imaginario: bueno, nos van a felicitar, nos van a dar alguna instrucción, nos van a pedir que hagamos un curso con las parteras egipcias para enseñarles las técnicas que nosotros practicamos, pero no fue así. Este hombre, mirándolas cara a cara y sin dar mucho rodeo, da una instrucción que más que una instrucción era una orden. La orden era clara. Cada vez que ustedes vean que es niño, matarlo. Probablemente antes de que diera el primer llanto, de modo que el oxígeno entrara en sus pulmones, taparle la boca, taparle la nariz, de modo que no hubiera esa primer respiración. Una forma de crueldad tremenda de asesinar a un niño que no terminaba de nacer. El rostro de estas mujeres inmediatamente palideció. El pedido
era algo que iba en contra de sus valores morales y enseguida tuvieron un conflicto moral dentro de su corazón. Ellas se encontraban en una situación de dependencia porque probablemente sus cargos y su posición estuviera subordinado a lo que era el gobierno egipcio de ese tiempo o a su organización dentro de la sociedad. Y quien le estaba hablando no era su jefe inmediato, sino aquel que creía ser el dueño de todas las cosas. Y les decía, tienen que asesinar a los niños varones que nazcan. Estas mujeres se encontraban en el dilema de cumplir las órdenes del rey. El no hacerlo no solo le significaba la pérdida del trabajo, quizá eso era lo menos importante en ese momento. No era que iban a perder el sustento o iban a perder la labor que hacía, sino que estaba en juego su propia vida por desobedecer a quien que creía ser el dueño de todo, sino que también la vida de sus hijos estaba en juego. Me gustaría que prestáramos atención al versículo 17, si tienen la Biblia abierta así. Y acá encontramos una conexión con ese versículo de Proverbios que mencionábamos al principio. ¿Qué dice así? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Dice, las parteras temieron a Dios. Y nos encontramos con esta idea de nuevo. ¿Qué es el temor de Dios? Quizá la idea más lineal y lo primero que viene a nuestra cabeza cuando nos acercamos a este concepto, pensamos que el temor es miedo a Dios. Pero estamos hablando del temor de Dios, que no es el temor a Dios. No estamos hablando de tenerle miedo a Dios, porque realmente cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta que en el momento que podemos estar más alejados del miedo es cuando estamos bajo su temor. Parece una paradoja esta idea. Pero cuanto más temor de Dios tenemos, más ajenos del miedo de lo exterior estamos. O sea que el temor de Dios no es miedo. Algunos lo definirán, es respeto a Dios. Sin duda que el respeto es una idea que está contenido en este concepto de temor de Dios, es el respeto a Dios. Pero simplemente igualar temor de Dios a respeto a Dios es una idea que también queda corta. Es mucho más que respeto. O sea, el temor incluye la idea de la reverencia a Dios y el deseo de no ofenderle. Esta misma idea aparta a la persona que conoce a Dios del mal. Mi deseo de no querer ofender de Dios automáticamente y como resultado me aparta del mal. El temor de Dios me libra del orgullo, sabiendo que nosotros dependemos cada uno de su misericordia. El temor de Dios es depositario de la sabiduría. Es interesante que termina este libro de Proverbios con esta frase que mencionamos al principio, pero prácticamente una de las primeras frases en el capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, podríamos decir que el temor de Dios es algo saludable y consiste en un profundo sentimiento de reverencia,
de respeto, de conocimiento de Dios, que a mí me aparta del mal. El temor de Dios implica la idea de entender que Él es el dueño de nuestras vidas y de nuestro destino, que en sus manos está nuestro futuro, nuestra salvación o nuestra perdición. El temor de Dios implica la conciencia de que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe, que cada una de las cosas que hacemos, aún en lo secreto, no está oculta a los ojos de Dios. Cuando entiendo esto y actúo en función de eso, tengo temor de Dios. Y implica un deseo consciente de agradar a Dios. Y un reconocimiento de que Él es el soberano, por encima de todo hombre, y yo soy una simple criatura a la cual Dios ama. Vivo por su misericordia, vivimos por su misericordia, vivimos por su gracia. Me gustaría que podamos ver en la vida de estas mujeres algunas actitudes que se desprenden del temor de Dios. Y en primer lugar podemos ver que el temor de Dios no sigue los consejos, las órdenes, las directivas perversas, ya sean de hombres de este tiempo, del modelo que nos plantean hacia adelante, no se ajusta a estas directivas. Decíamos que el faraón era considerado como un dios en Egipto, la orden vino directamente de él, pero estas mujeres tenían muy claro qué les habían enseñado. Ellas en ese momento no tenían la Biblia, no tenían ni siquiera el Pentateuco. Las instrucciones venían de generación en generación por las historias que le habían contado sus padres, sus abuelos, de quién era Jehová, de quién era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo Dios les había libertado, les había traído allí, pero tenían una idea bastante clara de que Dios era un Dios de justicia. Y por ningún momento accedieron en su corazón a ir en ese camino. El libro de Proverbios en el capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando uno teme a Dios, naturalmente en su corazón hay algo que le aparta del mal. Hay un deseo de agradar a Dios que nos aparta hacia el otro lado. Si el mal camino va por allá, el temor de Dios nos aparta. Mis hermanos, uno piensa que esta situación es tan lejana, esto no pasa ya en nuestro tiempo, son situaciones que pasaron, que son anacrónicas, de otra cultura, de otro tiempo, nada tienen que ver con nosotros. Pero mis hermanos, cuando nosotros aterrizamos esta idea, lo que viene pasando y las imposiciones a veces de gobierno, a veces de ideologías, a veces de corrientes de pensamiento en este mundo, vemos que no son muy diferentes a estas. Cuando pensamos, hermanos, los abortos en nuestro país y lo que ha significado para nuestro país. Ustedes saben que en el 2012 se promulgó la ley de la despenalización del aborto, y a partir de allí hasta diciembre del año 2023, que son los datos oficiales que hay, se han registrado más de 100.000 procedimientos de aborto en el Uruguay.
100.000 uruguayos que no nacieron. En este caso, niños y niñas. El primer año de la promulgación de la ley hubieron 6.676 abortos. En el último año del cual se tienen registros, 2023, 10.898, casi 11.000 abortos. Sin duda puede haber un montón de justificaciones para esta cifra, o que desde la sociedad se nos hable en función de ideologías, de la necesidad, de la libertad, pero realmente, hermanos, lo que está pasando aquí en nuestro país, hablando de nuestro país, porque esto es una tendencia a nivel mundial en el mundo occidental, es desastroso, hermano. En el 2012 la tasa de natalidad en el Uruguay fue de 14,2 nacimientos cada 1.000 habitantes, con 48.200 nacimientos registrados. 48.000 niños nacieron en el 2012. En el 2023, Uruguay registró 31.000 nacimientos. Y agrega acá la fuente, es la cifra más baja desde 1900. Desde 1900, más de un siglo atrás, no se registraban 31.000 nacimientos. Hermanos, lo que está sucediendo aquí es monstruoso y es un genocidio. Y tal vez nos estén diciendo que bueno, que no es así, que cuando uno produce el aborto son células y nada más. Hermanos, estamos hablando de vida. Aún la medicina, que es científica, entiende que la vida comienza desde la concepción, y en esa célula primaria, desde el primer día de la concepción, están todos los elementos genéticos para que una persona sea diferente al otro, y ya está toda la información genética que se va a desarrollar en todo el embarazo. Mi propósito con esto no es acusarte. Tal vez haya alguna mujer aquí en este lugar que haya llegado a esta decisión, tal vez por desinformación, tal vez por un montón de situaciones. Mi idea no es que se sienta mal o acusar, porque Dios en su gracia extiende el más profundo perdón para aquel que se arrepiente cuando entiende que ha pecado. El propósito es que entendamos que hoy siguen habiendo el mismo pensamiento que había hace 3.500 años atrás en el corazón de Faraón. Hoy se siguen reproduciendo en el corazón, vaya a saber de quién sabe quién, atrás de un escritorio, que entiende la necesidad de bajar la población. Y más lamentable es cuando aún de sectores llamados feminismos radicales promueven esta idea. Y algunos, haciendo eco a estos pensamientos, desde el sector político ya están hablando aumentar la ventana para realizar un aborto de la semana 12 a la semana 16. Y lo hablan sin ningún dolor en su corazón, argumentando que la libertad de la mujer está por sobre todo otro derecho, que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo
lo que desee o lo que quiera. Es un tema de autonomía. Pero yo les digo que el derecho a la vida y a la vida de un indefenso está muy por encima al derecho de la libertad y de la autonomía. Y duele, hermanos, que haya voces que se levanten en nuestro país haciendo esta argumentación. Quien promueva el aborto de esta forma no tiene temor de Dios. Y sin duda, si uno hace un razonamiento lineal proyectando este pensamiento, la mujer que promueve estas ideas no tiene temor de Dios. No hay alabanza de Dios para este tipo de ideas. No hay cabida en la aprobación divina a ningún tipo de situación como esta. La mujer que promueve estas causas sin duda no es digna de ser alabada. Se expone al juicio de Dios y a las consecuencias de sus propios pecados sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre toda la sociedad. En segundo lugar, el que teme a Dios obedece. Nuestra obediencia está vinculada directamente al temor de Dios. Estas mujeres no necesitaron una orden directa de Dios, no necesitaron una teofanía, ni que Dios se les apareciera en una zarza ardiendo, ni siquiera necesitaron que alguien mayor que Faraón bajara y diera una contraorden. Estas mujeres entendieron con mucha claridad que había alguien mayor, rey de todo el universo, infinitamente superior a Faraón, que decía otra cosa y que la vida era un don dada por Dios. El Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Estas mujeres no leyeron este salmo, pero lo tenían claro. El que da la vida y el que quita la vida es Dios. Por eso el que teme a Jehová obedece. Un famoso norteamericano, algunos quizás han leído sus obras, Mark Twain, hablando de la obediencia a Dios, dijo: no es lo que ignoro de su palabra lo que me preocupa, sino lo que conozco exactamente su significado. Hermano, hay cosas que están claras en su palabra. No necesitamos que alguien nos las explique o nos las reinterprete, o que una filosofía o ideología nos digan que su palabra se equivoca. Hay cosas que están muy claras en su palabra. Y hacemos bien, si tenemos temor de Dios, en ser obedientes. Hermanos, su gracia es amplia, su perdón es amplio. Si en algún momento hemos pecado, el Señor nos recibe, su misericordia se renueva cada día y puede sanar hasta nuestro profundo dolor. Esta historia nos enseña, a través de la vida de estas mujeres, que el que teme a Dios está dispuesto a correr riesgos con tal de serle fiel.
No lo pensaron mucho. No hay cabida de ninguna manera. En esto no tenemos que hablar. Me recuerda las palabras de los 3 amigos de Daniel ante la imposición del rey Nabucodonosor a que se postren delante de una imagen. En cuanto a esto no tenemos nada más que hablar. No nos postraremos, aun cuando sus vidas estaban en juego. La reina Esther, de la cual predicábamos en Flor de Maroña el domingo pasado, arriesgó su propia vida a ir delante del rey persa, sin ser llamada, pero siendo una muchacha, una jovencita, probablemente 17, 18 años, se presentó delante del rey a interceder por su pueblo. El temor de Dios implica arriesgar. Y hermano, a veces arriesgamos cuando decimos no estoy de acuerdo. A veces arriesgamos el hecho hasta que se nos ridiculice. Bueno, arriesguemos y digamos no, de ninguna manera, no estamos de acuerdo, no participaremos en esto, no daremos nuestro voto y nuestra aprobación para ir en una dirección en la cual Dios no aprueba. Pedro y Juan, luego de ser arrestados por los principales de los judíos, le amenazaron, les azotaron y le dijeron, no hables de Cristo, no hables de la verdad. Y estos hombres respondieron, allí en Hechos 5:29, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es temor de Dios. Pensando en estas ideas nos preguntamos, ¿vas a enseñarle a tu hijo que está bien y da lo mismo elegir que sean nena o nene cuando realmente tu hijo es varón? ¿Vas a decirle que es moralmente bueno que 2 hombres se besen? ¿Vas a aconsejarle a tu hija ante un embarazo no deseado que aborte porque hay una ley que lo permite? Aunque el Estado no obliga a aceptar estos nuevos parámetros, ¿vamos a optar por esos caminos? ¿Vamos a decir junto al mundo que lo bueno es malo y lo malo es bueno? ¿Vamos a moldarnos a este mundo que nos está tratando de imponer por la fuerza un camino diferente? Probablemente estas mujeres no pudieron salvar a todos los niños. Probablemente con dolor, algunas de las que estaban bajo su autoridad probablemente hicieron lo que Faraón decía. Pero hicieron lo que estaba al alcance de sus manos. Y es interesante el fruto y el producto de esta decisión. Usted conoce la historia tierna del niño Moisés, que fue puesto en una cestita y flotó por el río, y lo encontró la hija de Faraón y lo crió como si fuera su propio hijo. Ese niño nació porque Cifra y Fúa no lo mataron, porque Cifra y Fúa decidieron tener temor de Dios antes de miedo a Faraón. Qué lindo pensar que el plan de Dios de libertad, el plan de Dios que de alguna manera moldea nuestra idea de libertad, que también tipifica lo que Dios ha hecho en Cristo de quitarnos la esclavitud, pasaron por la obediencia y el temor de Dios de 2 mujeres prácticamente desconocidas en la historia.
Pero es interesante algo que la historia no omite, que el temor, el que teme a Dios, es honrado y es bendecido. El faraón no les dijo, gracias por su servicio, qué bien lo están haciendo. Pero este pasaje que hemos leído en este texto dice que Cifra, Fúa, su familia fueron prosperadas, fueron bendecidas. Tal vez de distintas maneras, quizás no con riquezas, pero sí su familia prosperó, sus hijos vivieron, pudieron levantarse cada mañana con la frente en alto de que habían hecho lo correcto. Tal vez no hubo abundancia, pero sí poder dormir en paz. Mis hermanos, esta historia nos desafía. Tal vez pensamos marzo como el mes de la mujer. Bueno, hay ejemplos de mujeres que marcaron la diferencia. La marcaron en ese momento, pero aún la siguen marcando hasta el día de hoy. Y son ejemplos dignos de imitar. La mujer que teme a Jehová, el hombre que teme a Jehová, ese es digno de ser alabado. En cuanto a esto, ¿cuál va a ser tu respuesta, tu actitud? Tal vez haya circunstancias en nuestra vida que impliquen ordenarlas, valores que desechar. Hablábamos a principio de año, después del campamento, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Hay valores que están viciando nuestra mente y nuestro corazón. Tal vez impuesto por la sociedad en que vivimos, tal vez por la repetición en los medios, en la educación, esto es así, esto es así. Muchas veces tenemos que despojarnos de esos valores nuevos que implican ir contra lo que Dios ha hecho, contra lo que es verdaderamente importante. Y cuando nosotros nos despojamos de eso, tenemos que venir a Dios en arrepentimiento. Sí, Señor, me sujeto a ti. Les invito a que podamos estar en actitud de oración. Tal vez haya algo para arreglar con Dios en el día de hoy. Como decíamos al principio, Él sabe todas las cosas. Él conoce tu corazón, sabe cómo te estás sintiendo en este momento. Vos podés venir a Él en oración ahí en tu lugar y decirle, perdón, Señor. Perdón por lo que hice. Perdón por este pensamiento que va en contra de tu propia voluntad, Señor. Perdón porque me he ido amoldando a este mundo, desechando lo que tú enseñás. Señor, derramada de tu misericordia y de tu gracia, Señor, de tu sanidad. Tú conoces el corazón de cada uno que está aquí, Señor. Sabemos que tú haces nuevas todas las cosas, que lo que está roto tú lo haces nuevo, Señor. Que tú sanás, salvás, Señor. Yo te pido que estés tocando el corazón, que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, tocando nuestro corazón en este momento. Padre, queremos pedir perdón por las decisiones en nuestro país, Señor. Nos avergüenza, Señor, las decisiones que se han tomado, que han cegado la vida o la posibilidad de nacer de tantos niños en el Uruguay, Señor. Pedimos, Padre, intercedemos como iglesia, te pedimos que esta situación cambie. Abrí los ojos de los que están en poder de tomar las decisiones. Padre, pero no permitas que esto avance, Señor.
Levantá mujeres y varones también, como Cifra y Fúa, que marcaron una diferencia en su tiempo. Aunque no pudieron cambiar muchas de las cosas en ese momento, sus decisiones marcaron una diferencia en este mundo. Escuchá la oración de cada uno en esta mañana. Saná el corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.